Muy bien, ese es nuestro tema el día de hoy. Los invitamos a que participen de este programa La Noche a través de las cuentas de Twitter que están apareciendo en la parte inferior de nuestra pantalla. Pueden utilizar el hashtag numeral Consulta Liberal y responder a la siguiente pregunta. ¿Cuál es su opinión frente a los resultados, el costo y la participación que tuvo la consulta interna que eligió a Humberto de la Calle como nuevo candidato presidencial del Partido Liberal en Colombia? Más adelante estaremos leyendo sus opiniones. Voy a saludar en esta primera parte a dos de nuestros invitados. Está con nosotros la senadora colombiana del Partido Liberal, Sofía Gaviria. Bienvenida al programa La Noche, NTN 24. Jefferson, un saludo para ti y para todos los televidentes. También nos acompaña Juan Pablo Estrada, abogado, analista político y reconocido columnista. Bienvenido al programa La Noche. Jefferson, buenas noches para usted. Un saludo a la senadora Gaviria y a todos los televidentes del programa. Es un gusto que esté con nosotros. Voy a comenzar preguntándoles a ustedes dos, precisamente esa pregunta que hay en la opinión pública, senadora. Hay muchas críticas de un sector que consideran que esto fue un desperdicio de dinero y otro sector que asegura que realmente era necesaria hacer esa consulta popular precisamente para fortalecer los partidos y de alguna manera también fortalecer la democracia. ¿Cuál es su opinión, senadora? No, en absoluto. Esta consulta no solamente es una vergüenza, es una consulta ilegítima, ilegal y obscena, porque se construyó todo el proceso en el que se definió, en el que se dejaron participar o no los candidatos, que en este caso se excluyeron 3 candidatos como Vivian Morales, Juan Manuel Galán y Sofía Gaviria, y se hizo específicamente para excluirlos porque en ese momento Juan Manuel Galán estaba como primero en las encuestas, pero pedía que fuera en marzo la consulta. Segundo, Vivian Morales ha defendido toda la vida el liberalismo y es una defensora y siempre ha hablado de que es una defensora de la libertad de culto dentro del liberalismo, que es un principio liberal. Y Sofía Gaviria desde la campaña y desde siempre ha defendido las víctimas en el proceso. Esas 3 personas que eran fundamentales, que demuestran un nuevo liberalismo, un liberalismo plural, fueron excluidas con una estrategia específica por parte de las directivas de quienes hicieron la consulta, quienes participaron en la consulta, y entonces no se profundizó la democracia, que es lo que tratan de justificar los defensores de esta consulta, sino que al contrario, se violó la democracia. Pero además esa consulta, para reducir los costos, aunque siguen siendo costos obscenos, se redujo las circunscripciones a las zonas urbanas y se sacó toda la ruralidad. Todas las víctimas, la mayoría de las víctimas, los indígenas, los afrodescendientes, los campesinos. Entonces ya me dice usted qué es lo que estamos profundizando, la diferencia entre el campo y la ciudad, más brechas. Entonces, ¿qué democracia hay en esta consulta? Señor Juan Pablo Estrada, ¿qué opinión tiene usted? ¿Esta consulta fue inconveniente, antidemocrática, costosa, como la califica la senadora Sofía Gaviria? Jefferson, son varias lecturas. Yo primero, la senadora Gaviria está haciendo un alegato en causa propia, que es válido pero que no comparto. Yo creo que en buena medida los partidos políticos tienen que empezar a definir una línea ideológica de coherencia. La debilitación de los partidos no le conviene a una democracia. Yo en eso respeto profundamente el Centro Democrático, que sus militantes y sus senadores honran la línea ideológica del partido. En el Partido Liberal hay muchas personas que de liberal no tenían sino el cupo en una lista para hacerse elegir. Eso para replicar a la situación de que no puede considerarse liberal quien se aparta abiertamente del ideario del partido. De otro lado, mi formación me impide señalar como inconveniente un ejercicio democrático previsto en la Constitución, un mecanismo mucho más idóneo que los otros que se están explorando, y por eso no puedo cuestionar la consulta. Ahora bien, amor no quita conocimiento, decía mi abuela, y el cuestionamiento a los costos desde luego que es fundado, pero es que la democracia vale. Yo le hago esta reflexión, Jefferson. Para el año entrante están apropiados 1.5 billones de pesos para las jornadas electorales, bajo el supuesto de que van a participar 36 millones de colombianos del censo. Luego yo quisiera que usted me invitara a un programa para que habláramos después de esas jornadas electorales
cuando seguramente la votación no va a llegar ni a los 16 millones, y hablemos entonces del despilfarro de las parlamentarias o del despilfarro de las presidenciales. Desde luego que era deseable haberlo hecho como lo propuso el senador Juan Fernando Cristo, el exministro Cristo, en la contienda parlamentaria de marzo, y también era deseable que una ley de la República forzara a que los partidos que iban a elegir candidatos dentro de sus distintas vertientes lo hicieran todos en sede de una consulta, y así no estaríamos ante esta crítica a los excesivos costos de una jornada democrática. Señor Estrada, ¿por qué defender una jornada democrática que cuesta 40.000 millones de pesos y no quizás haber hecho una encuesta? O haber buscado otro mecanismo interno para que el Partido Liberal escogiera a su candidato. Yo creo que el Partido Liberal escogió un mecanismo que está previsto en la ley y en la Constitución. Yo no veo dónde estuvo el reparo y la crítica a la consulta del año 2009, en donde había otros precandidatos, incluido el hermano de la senadora Sofía Gaviria. Entonces yo me pregunto, y se hizo también en fecha distinta a las elecciones parlamentarias, y la votación fue un poco más alta porque había otros candidatos y porque no hubo, y en eso sí coincido con la senadora Gaviria, el mal ambiente que desde las mismas huestes liberales lamentablemente se le hizo a la consulta. Primero no la querían en marzo, después impusieron una fecha en noviembre, y luego no querían que se hiciera la consulta. Entonces faltó desde luego promoción y liderazgo desde el interior y las directivas del partido para respaldar un mecanismo que en mi sentir sigue siendo el idóneo y el que está previsto en la Constitución política. Senadora, ¿cuál es su opinión frente a este punto en particular? No, perdóname, Jefferson, yo le tengo que responder dos cosas al señor Estrada. La primera es, efectivamente, participó mi hermano, participaron otras 4 personas aparte del ganador, que además en ese momento, esa consulta como en esta, el director del partido, que en ese entonces coincidía con Gaviria, efectivamente le metió la mano, y todos los otros candidatos distintos a Rafael Pardo tenían la misma queja que tiene el doctor Cristo hoy, que el doctor no hizo de árbitro, sino que hizo de parte en una contienda que tenía que ser absolutamente democrática. Otro elemento antidemocrático. Costos, no, pero senadora, perdóneme, yo termino porque yo lo escuché a usted. Perdóneme, yo termino porque yo además, le explico otro tema que usted seguramente no recuerda. Yo sí, porque yo estaba muy cerca a mi hermano, como siempre lo estoy. Hubo el doble de votos, pero además había otras 3 consultas paralelas, la del Polo Democrático, la del Partido Conservador y la del Partido Mira. Entonces los costos fueron completamente distintos y, como le digo, fue completa, full consulta con 6 candidatos, doble de votos, participación de otras consultas paralelas, y todos los colombianos podían participar en esa consulta abierta. Entonces las condiciones fueron absolutamente distintas y no hay nivel. Si usted trae ese ejemplo para demostrar que lo que se hizo el domingo pasado fue un atropello a la democracia. Señor Estrada, adelante, antes de ir con Alejandra Barrios, que ya nos está acompañando en Bogotá. Solo un detalle, yo creo que la senadora Gaviria me da la razón, el problema no fue del Partido Liberal. El problema es de los otros partidos que han decidido acudir a la encuesta reality, al dedazo o al sofisma de una recolección de firmas, en donde se suman muchas firmas y muchas rúbricas que nadie sabe cuántos han firmado cuántas veces por distintos candidatos. Yo sigo prefiriendo las encuestas de carne y hueso, y no se le puede trasladar al Partido Liberal la falta de responsabilidad de los otros partidos que no acuden al mecanismo más idóneo para seleccionar a su candidato. Usted es senadora, en el partido, ¿en algún momento usted propuso, por ejemplo, que se utilizara otro tipo de mecanismo? No, es que yo quería participar y no me dejaron inscribir por un manifiesto que conoce y que me parece pues que si el señor es politólogo, como yo debía saber, que nadie puede firmar ese manifiesto si tiene una actitud respetuosa y representativa de miles de colombianos, de decir que se va a casar con un hecho incierto.
un manifiesto que efectivamente negaba la posibilidad de crítica, y quedan muy cuestionados los candidatos que firmaron ese manifiesto, porque están casados con un cheque en blanco, con una opción que no se conoce, porque firmaron ese manifiesto, un manifiesto absolutamente antidemocrático, que no solamente al poner ese prerequisito se violó un montón de principios de la Constitución, sino que además está violando un derecho fundamental humano, que es el derecho fundamental a elegir y ser elegido. Entonces, no creo que ese sea pues el mejor ejemplo, y me da mucha pena con el doctor Estrada, aquí en esta obscena, porque es obscena gastarse 43.000, súmele los 3.000 millones de reposición en este país para profundizar la antidemocracia en el partido, para profundizar la ilegitimidad de una consulta que marginó a 3 candidatos. Y otra cosa, Juan Fernando Cristo dijo a última hora que estaba de acuerdo en cambiarlo, pero nunca lo defendió claramente, y no solo eso, pudo en cualquier momento el Partido Liberal tomar una decisión digna y decir no hacerla, echarle la culpa a los otros partidos porque autónomamente deciden y democráticamente deciden que ese no es el mecanismo y solidariamente con el país. Ese es un argumento muy vergonzoso, perdóneme. Me integro a esta hora Alejandra Barrios, ella es directora de la Misión de Observación Electoral. MOE, bienvenida al programa La Noche, Alejandra. Jefferson, muchísimas gracias por la invitación. A la doctora Gaviria, muy buenas noches. Al doctor Estrada, muy buenas noches. Usted es una experta en asuntos electorales. Quiero conocer su opinión sobre los resultados que tuvo esta consulta, esta polémica consulta liberal que le costó al país 40.000 millones de pesos. Jefferson, lo primero que deseo señalar es que no debería haber una sorpresa frente a los resultados que se obtuvieron el pasado domingo. Aquí tuvimos 2 características en esta consulta liberal. La primera de ellas es que se hizo una consulta en un tiempo electoral que es completamente frío. Es decir, es un momento que no está acompañado de otros procesos electorales. Es la primera vez que una organización política va a una consulta interna para elegir candidato a la presidencia o cualquier autoridad que va a presentar a la opinión pública, y que va solo. Así que ya per se el Partido Liberal estaba tomando un riesgo. Eso hace que la votación de un poco más de 700.000 ciudadanos no se extraña. En segundo lugar, no solamente está haciendo una convocatoria, una consulta en un tiempo frío, donde va solo, sino que además había un amplio desconocimiento por parte de los ciudadanos sobre en qué consistía la consulta, pero además cuál era el contenido de la consulta, que era lo que estaban diciendo en esta consulta liberal. Y lo segundo que iba acompañando este ejercicio de consulta del Partido Liberal es la fuerte crisis que ha venido antecediendo el ejercicio de la política partidista para este proceso electoral. Tenemos una eclosión de candidatos que están recogiendo firmas, eso creo que ha generado una confusión entre los ciudadanos, candidatos que pareciera pertenecer a unos partidos políticos, pero dice que no pertenecen a unos partidos políticos, una falta de credibilidad en las organizaciones políticas por todos los escándalos de corrupción, pero al mismo tiempo que esto pasa, un debate de reforma política en el Congreso de la República, donde no se adoptan las medidas para evitar que hechos como el que ocurrieron el domingo pasado vuelvan a repetirse, es decir, que los mecanismos democráticos solo y exclusivamente sean utilizados por un partido político y que no sean el escenario adecuado en el que todos los partidos deberían definir cuál es la composición de sus listas al Congreso de la República y cuáles son los candidatos que podrían presentar a las elecciones presidenciales. Alejandra, así que estos 2 elementos conjugados pues nos lleva al resultado que tenemos. ¿Hay alguna forma que tras este precedente no vuelva a suceder esto en el país? ¿O sencillamente va a primar siempre el argumento de que si la ley lo permite, sencillamente en el futuro pueden volver quizás a utilizarse, digamos, desperdiciarse, como muchos han asegurado, cerca de 40.000 millones como sucedió en este caso?
Jefferson, sí hay una forma, y la forma está en este momento debatiéndose en el Congreso de la República, y es absolutamente indolente lo que está pasando en el Congreso de la República frente a la posibilidad que se tiene, no de pasar de partidos que parecen cáscaras vacías, donde lo que se tiene son alianzas entre dirigentes políticos locales a partidos de ciudadanos que se afilian a una organización política, que van a consultas donde se define una sola fecha donde irían todas las organizaciones políticas para consultar temas como los que estaba señalando, por ejemplo, la doctora Sofía Gaviria. ¿Cuál es el pensamiento de un partido político? ¿Cuál es el mejor mecanismo para la selección de su dirigencia? ¿Cuáles son los mejores mecanismos para la selección, por ejemplo, del presidente del partido, de su cuerpo directivo, de los candidatos a la presidencia de la República? Pero para poder avanzar en ese sentido, necesitamos de verdad partidos que dejen de ser solamente alianzas de líderes locales, sino partidos de ciudadanos. El Congreso de la República hoy, en la Comisión Primera del Senado, la semana pasada, se negó a la posibilidad de poder avanzar hacia ese tipo de partidos y ha tomado la decisión de mantenerse en escenarios como el que nos encontramos el domingo pasado, que lo permite la ley, pero que no es obligatorio para las organizaciones políticas. Señor Estrada, ¿cuál es su opinión frente a este punto? Sí, yo coincido plenamente con el análisis que ha hecho la experta. Los partidos políticos hoy son simplemente una camiseta que se ponen los microempresarios electorales que manejan su tema de votos, pero que, como lo hemos visto, cambian de partido como cambiarse de camiseta. Y ahí es donde yo insisto, usted en las democracias sólidas y robustas, cuando ciertos temas van al Parlamento, ni siquiera hay que andar especulando sobre el resultado de la votación, porque se sabe cómo van a votar los partidos. Usted en España se planteaba un debate, por ejemplo, sobre la interrupción voluntaria del embarazo, y usted ya sabía cómo iba a votar el PSOE y cómo iba a votar el Partido Popular. Eso no ocurre acá, y lamentablemente la solución está en el Congreso, pero a los parlamentarios no les interesa, porque la letra en el tarjetón es lo único que buscan y el aval es lo que persiguen, pero no hay coincidencia ideológica, insisto, muy a pesar de que hay un abismo que me separa de las premisas del centro democrático, allá hay coherencia ideológica. El Partido Liberal estaba convertido en una gigantesca carpa que quería arropar a personas que no representaban, no comulgaban con el ideario liberal, y que por buena fortuna han empezado a salir del closet y deben buscar otros partidos políticos en donde seguramente sus manifiestos, su oposición al matrimonio homosexual, a la adopción por parejas del mismo sexo, será muy bien recibida, pero eso no es parte del ideario del Partido Liberal. Y tanto que asustan en Colombia con el tema del castrochavismo y del autoritarismo, y hay que mirar la radiografía mundial. El debilitamiento de los partidos es el primer paso para los regímenes populistas y autoritarios. Brevemente, señor Estrada, ¿usted cree que en medio de esta cantidad de críticas que ha generado esta consulta interna, y me refiero específicamente a su costo, independientemente de las bondades que en términos de cultura democrática pueda llegar a tener, ¿usted cree que esa factura de cobro se la van a pasar en términos políticos al Partido Liberal en las próximas elecciones? Evidentemente, yo en eso sí, fíjese que no en todo discrepo de la senadora Sofía. La consulta tuvo dos grandes enemigos. El primero, que muy rápidamente se hizo esta reflexión de matemáticas y costos, y mucha gente que seguramente, sin ser liberal, hubiera querido participar del ejercicio, no quiso sumarse a ese escenario de despilfarro, que fue como se presentó mediáticamente en la última semana. Y la segunda, que en mala hora el jefe único del partido, que estaba temeroso de los resultados de un candidato que le resultaba más afecto, no promovió ni defendió la consulta. Y si a eso le agregamos que los dos candidatos habían estado en el gobierno efectivamente, pero defendiendo y trabajando en el sensible y álgido tema de la paz, y que está atravesando por un momento difícil de su implementación, se iba a dar un resultado que la gente va a servir de crítica. Pero sin embargo, yo sí, Jefferson, no comparto la línea editorial con la que se abrió el programa, que aquí la oímos atentamente con su equipo, de que eso ya es un anticipo de lo que es la votación liberal de parlamentarias y liberales. Esa reflexión no se puede hacer. También le asiste la razón a la senadora Sofía Gaviria
en que haber excluido los puestos rurales, pues está excluyendo buena parte de las gentes por las que el partido trabajó con ardentía, las víctimas del conflicto y la gente que ha sentido un oxígeno de pasar de 3.000 muertos del conflicto a 0 víctimas por cuenta del conflicto. Entonces yo creo que tampoco es que el partido esté desaparecido y que sean solo esos 700.000 votos. La fuerza parlamentaria y las campañas se harán sentir. Era difícil mover la gente en una época fría, no solo políticamente hablando, sino también en términos climáticos, y yo espero que el partido responda al llamado de sus fuerzas parlamentarias y que pueda ser una fuerza decisiva en coaliciones en las presidenciales. Senadora, ¿usted cree que eso va a tener un impacto o no en las próximas elecciones? Perdóneme, o sea, van a poner una demanda, no van a poner una demanda también porque hubo lluvias como en el plebiscito. Ay, por favor. O sea, aquí en Bogotá ni siquiera no les llovió. El tema climático les fue divino. El domingo se votó y no fue nadie porque es una consulta ilegítima, ilegal y obscena. Por eso no les fue nadie. Y la gente que les fue además con mucha tristeza porque es mi partido, pero es así. O sea, ni siquiera los menos de... Perdóneme, pero es que yo lo escucho, yo le escucho sus cuentos con mucha paciencia. Permítame a mí. Hoy estamos en el Día del Respeto y de la No Violencia contra la Mujer. Le pido por lo menos que hoy haya un respeto para las mujeres y no nos interrumpa. La respeto siempre. Bueno, entonces permítame responder y efectivamente una consulta esta consulta es el abrebocas de lo que le va a pasar al Partido Liberal, pero no solamente porque esta consulta tiene esas características, sino porque lleva 7 años viviendo mostrándole al país una inconsistencia de falta de liberalismo. 7 años de votar una reforma tributaria contra los colombianos con el 19% a favor. Sofía Gaviria, que sí es liberal, la votó en contra, además de Vivian Morales, que usted ha tratado de descalificar acá y que no se lo acepto, porque el liberalismo no es disciplina para perros, sino que el liberalismo es la unión de minorías, como decía López Miquelsen, o la unión de matices liberales, como decía Gerard Restrepo. Entonces, un poquito de respeto por quienes han construido este partido, que usted está muy recién llegado y tiene que respetar la historia del partido y del prestigio. El partido es un partido pluralista, lleno de matices, lleno de tendencias. Entonces, si no tiene carnet, seguramente no ha hecho el ejercicio riguroso y juicioso de entender que el liberalismo no es no es ese manifiesto obsceno, que el liberalismo no es la disciplina para perros y que el liberalismo es pluralidad y que es en una convención del partido que se definen si se van a redefinir los principios. Pero los principios del liberalismo son pluralidad y respeto. Nosotros a este programa hemos invitado también a Humberto de la Calle y por supuesto al exministro Cristo, precandidato también del Partido Liberal, y ninguno de los dos pudo asistir a este debate que quisimos plantear el día de hoy. Es importante que ustedes lo sepan. Vamos a hacer una primera pausa y ya regresamos con este análisis, con este debate desde ángulos opuestos sobre el significado político que tuvo esta consulta liberal el pasado domingo, en la que por un lado quedó como candidato presidencial Humberto de la Calle, pero por el otro también desató una oleada de críticas y de análisis al interior del partido y del significado que tuvieron estos resultados de cara a las elecciones presidenciales del próximo mes de mayo. Una pausa y ya regresamos a este programa de la noche. Ya regresamos con La Noche.